La palabra del Señor está en Mateo capítulo 15. Evangelio según San Mateo capítulo 15. Dice así la poderosa palabra de Dios. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Incline su rostro, cierren sus ojos un momento, por favor. Padre Santo, Padre mío, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos ante tu altar de gracias, Señor. Una vez más, Padre mío y Dios mío, para darte gracias, Señor, por la provisión de tu palabra para la iglesia. Tu palabra, Dios mío y Señor mío, es vida. Tu palabra es poder, tu palabra es autoridad. Tu palabra, Dios mío, es lámpara que alumbra nuestro caminar, para que no nos extraviemos, para que sepamos por dónde andar, hacia dónde ir, Señor, qué hacer o qué no hacer, Señor. Tu palabra tiene el poder sobrenatural de transformar nuestra vida. Por tu palabra son ordenados nuestros pasos, nuestros caminos, Señor. Nuestra vida debe ser ordenada por tu palabra, Dios. Para eso es tu palabra, Padre. Tu palabra, Dios mío, es agua purificadora, que nos limpia de toda inmundicia de pecado. Santo es tu nombre, Señor. Bendícenos a través de ella, Padre. Permítenos, Dios mío y Señor mío, entender lo que tú, Señor, enseñaste, lo que tú quisiste decir, y no lo que nosotros queramos interpretarnos individual o personalmente. Bendícenos a través de ella, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, que cada uno pueda entender la instrucción de su palabra y a través de ella, Dios mío, podamos examinar nuestras vidas, Señor, cómo estamos hoy delante de tu gracia, delante de tu gloria, delante de tu poder. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Te pido tu bendición a nuestras vidas por tu palabra, en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Amén. Tome su asiento. Voy a leer el Proverbio, un versículo paralelo en el libro de Proverbio, capítulo 4, versículo 23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida. Y el título de la palabra del Señor es El peligro del legalismo. Y nos va a hablar un poco acerca de nuestro corazón también. El día viernes, hermanos míos, cuando estaba orando por la palabra, agradeciendo al Señor, hablé acerca de la importancia y lo extraordinario que es la palabra revelada. Porque mi esposa nos contaba cómo el Espíritu Santo del Señor trajo esa palabra a su vida. Y cuando eso sucede, hermano, es palabra revelada. Eso significa, aquí está la palabra revelada. Toda la revelación plenaria de Dios está en la Biblia. Pero cuando muchas veces nosotros buscamos una palabra para predicar, una palabra que sea rica en contenido, que sea rica en doctrina, que tenga una gran enseñanza, ¿ya? Pero cuando el Señor, a través de su Espíritu Santo, dice, de esto predica, oiga, eso es la cosa más extraordinaria que hay. Y en eso estaba orando y agradeciendo al Señor, y el Espíritu Santo del Señor en ese mismo momento me trajo esta palabra a mi vida. Y me habla acerca de esta gran enseñanza. Por eso que va a tocar un poco, hermanos míos, lo que es el corazón, ¿ya? Por eso el peligro del legalismo. Y también nos va a hablar un poco acerca de nuestro corazón. Aquí hay dos cosas, hermanos. Aquí está aquellos, porque recuerden que es explicación y aplicación. No podemos solo escuchar la palabra, tenemos que aplicarla a nuestra vida. Y cada cual conoce su vida, conoce su caminar y sabe cómo está. Nadie puede decir, no tengo idea cómo estoy caminando. No, porque cada cual conoce su situación, conoce su vida y Dios la conoce mejor que nadie. Y si alguien no lo sabe o no lo entiende, a través de la palabra, si usted tiene los sentidos bien puestos en la palabra y a usted le interesa y abre su corazón, la palabra del Señor va a hablar a su vida. La palabra del Señor va a poder cumplir el propósito para el cual es enviada. Porque aquí, hermanos míos, en ese entonces el Señor les estaba hablando y hablaba acerca de los fariseos y escribas, que eran con los que el Señor siempre tuvo confrontaciones, fuertísimas, durísimas. Si usted lo ve a través de los 4 evangelios, el Señor los trató durísimos a ellos, ¿ya? Y ellos no eran, hermanos míos, personas ignorantes, ellos eran maestros, intérpretes, eran maestros de Israel, eran doctores de la ley, intérpretes de la ley, era gente pudiente. En ese entonces los rollos de la ley no estaban a disposición de cualquiera, era muy caro, por lo tanto solo lo tenían aquellos que tenían poder económico, ¿ya? Y ellos eran los que enseñaban la ley al pueblo. El problema era que solo enseñaban, ¿ya? Entonces por eso esto nos toca a nosotros, que muchas veces nosotros podemos predicar y conocer muy bien la Escritura y hablar sin practicar, ¿ya? De eso habla esta enseñanza que el Señor da. Entonces, ¿por qué el peligro del legalismo? Hubo una dispensación que se llamó así, legal, que es la dispensación de la ley, ¿ya? Cuando el Señor dio la ley a través de Moisés al pueblo de Israel. No hubo nadie que pudiera cumplir la ley, nadie, era muy pesada. Era una carga muy pesada la ley. Bueno, para eso apareció Jesucristo. Pero los escribas y los fariseos no les importó mucho lo que decía el Señor. Y siguieron, por eso le dijeron, cuando sus discípulos trataban de hablar, ellos decían, ustedes son discípulos de Jesús, nosotros somos discípulos de Moisés. Y no creyeron al Señor. Bueno, gloria a Dios, nosotros hoy día, por su gracia, su amor y misericordia, nosotros hemos entendido las enseñanzas del Señor, porque hoy día nosotros no estamos en la ley, estamos bajo la gracia, ¿ya? No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero hoy día también dentro de la iglesia hay muchos legalistas, hay muchos que todavía permanecen en la ley y que aplican la ley a la iglesia, ¿ah? Que si una mujer usa pantalones no puede entrar a la iglesia, es más, se va al infierno, en un estadio lleno, un pastorcito decía, mujeres que usan pantalones al infierno. Y todos los demás decían, amén. Mujeres que se cortan el pelo, al infierno, amén, decían. Mujeres que se pintan, al infierno. Y así estaba. Eso, hermano, se llama legalismo. Y eso tiene más gente afuera que el pecado. Porque la palabra de Dios dice, Pablo se lo enseña a Timoteo, toda la palabra de Dios es útil, todas sirven. Dice, para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir. Para eso es la palabra. Jesús el Señor en San Juan 3, 16, 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Entonces Jesús no vino a condenar. Si ni Él condenó, ¿quiénes somos nosotros para condenar? Entonces hay mucha gente hoy día, hermano mío, que no ha entendido lo que es el amor de Dios. Cuando ven, hermano mío, un homosexual hoy día, hay un pastorcito por ahí que está en Ecuador, 2 años de cárcel. Oh, y ahora, ay, hermano, oiga, si hubiera predicado así, como habla ahora, como se refiere ahora que está en debilidad, que está en problemas, que está en dificultades, si hubiera hablado así, hubiera predicado así en la calle, sería diferente la cosa. Porque son hombres que van a la calle, ¿saben lo que decía? Dentro de esa enseñanza, a esta alcaldesa, hija del diablo, se va a ir al infierno. Eso es condenar. Eso es legalismo. ¿A eso nos llamó el Señor? Otro pastor aquí en Santiago fue a las autoridades, hermano mío, a decirle, no, que con nombre y todo se va a ir al infierno. Eso está pasando hoy día, hermano. Porque esta palabra no es para afuera. Esta palabra es para la iglesia. Porque hoy día hay muchos legalistas dentro de la iglesia. Hoy día existen muchos legalistas como los fariseos y los saduceos. Los escribas, los fariseos, los saduceos, hermano mío, ellos eran más un partido político que religioso. Ellos componían, los fariseos y los escribas componían lo que se llamaba el Sanedrín, que se componía de 70 más 1. 70 más el sumo sacerdote. Es como la Corte Suprema nuestra de hoy. Ellos eran los que se encargaban de los temas legales. Pero ellos enseñaban la ley. Los días sábados ellos eran los que enseñaban la ley al pueblo. Por eso Jesús en Mateo 23 les dijo fariseos hipócritas. Y los vuelve a tratar de hipócritas. Aunque la palabra hipócrita suena duro, la palabra hipócrita significa, en el griego original, significa actor. Usted sabe que un actor es una persona que interpreta a otro. Es un papel que hacen, no es el mismo. Entonces, a eso se refiere cuando hay gente hipócrita, ¿ya? Que son una cosa aquí y allá afuera son otro. A eso se refiere. Entonces, el Señor le dijo, fariseos hipócritas, porque ponéis pesadas cargas en los demás, pero vosotros ni con un dedo queréis mover. Ya esto se refería a la ley. Ellos citaban la escritura, pero oiga, la ley era, pero así tenían que cumplirla, pero ellos no la cumplían. Entonces, cuando apareció el Señor, por eso le digo, quien no tiene amor en su vida para predicar, hermanos míos, no ha conocido al Señor. Juan lo dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No ha conocido a Dios. No nos llamó el Señor a condenar, sino a predicar el evangelio de la salvación. Jesús el Señor dijo, la palabra que yo os he hablado, ella os juzgará en un día, pero no nosotros no somos jueces. De hecho, es más, esto se repite mucho dentro de la iglesia, que alguien cae en pecado, alguien se equivoca, oiga, y la iglesia lo despedaza. No le da ninguna oportunidad de levantarse y seguir adelante, lo destroza. Eso es legalismo, hermano. Pablo dice, ¿quién te puso como juez de tu hermano? ¿Quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Ya sea que esté en pie o caiga, para su Señor lo hace, porque fiel es el Señor para afirmarlo. Entonces, hoy día hay muchos que no han entendido, hermanos míos, lo que es el Evangelio. La palabra hay que predicarla, hermanos. La palabra del Señor no hay que imponerla, no hay que predicar con juicio. Entonces, estos hombres, hermanos míos, esta es la enseñanza que nosotros nos encontramos aquí. Cuando se acercan en el versículo 1 del capítulo 15, se acercaron ciertos escribas y fariseos, venían de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Fíjese, hermanos míos, lo voy a hablar en experiencia personal. Cuando llegué a la iglesia, fui a la iglesia donde se congregaba mi madre, conocí al Señor en la cárcel y de ahí le pregunté al Señor dónde iba. El Señor me llevó allá, era la iglesia donde estaba mi madre. Yo la había conocido de pequeño, sabía que ahí había antes un siervo de Dios, ungido por Dios, puesto por Dios. Es que esa es la falencia que hay hoy en día, hermano. De un 100%, un 5% de pastores son ungidos. Los demás son todos puestos por los hombres. Ese es el grave problema. Porque cuando hay alguien que es ungido por Dios, tiene el respaldo de Dios y el amor de Dios, tiene todo lo que Dios provee para su iglesia, para su pueblo. Ese es un grave problema hoy día. Entonces, cuando llegué a la iglesia, lo primero que me hicieron era cortarme el pelo, ponerme corbata, terno, pantalones bien planchaditos, zapatos lustrados. ¿Está mal eso? No. ¿Es más importante que el Espíritu Santo? No. Es más importante que un cambio en la vida, porque yo venía con terno y corbata, pero todavía fumaba, todavía traficaba, y todavía hacían cosas raras por ahí. Mi boca todavía era sucia y me tenían a los 3 meses predicando en la calle porque lo obligan. ¿Ah?
Entonces, de eso habla la palabra, hermano, de estos hombres estaban más preocupados de lo externo que de lo interno. Eso es de lo que se preocupan los hombres, esos son legalistas. ¿Ah? No, Dios, hermanos míos, se preocupa del corazón. El Espíritu, a mí nunca en esa iglesia me predicaron la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso andaba para adentro y para afuera. Obviamente, porque todo obligado, uno trata de formarlo a machetazos, ¿no? Y no es primera vez que lo veo, lo he visto en muchas congregaciones. Converso con mucha gente que está afuera, precisamente por esos legalismos. La palabra del Señor dice, ven tal como estás. ¿Dice así la palabra del Señor? Si no lo ha leído, búsquelo, porque está en la Biblia. Si la palabra del Señor dice eso, eso es lo que tenemos que enseñar. Y no añadirle ni agregarle nada. Pero hay gente que predica lo que no le gusta. Hubo un encargado de obra que tuvimos nosotros un tiempo con él y dijo cuando mi esposa no conocía al Señor, imagínense la manera de echarla a la iglesia, dijo ella usaba pantalones, le metí los pantalones, se lo hice tira. Y él, ¿qué pensaría? Que íbamos a danzar, hermano, que íbamos a saltar a glorificar al Señor. Esos son legalismos. Y esas cosas, hermanos míos, tienen más gente afuera que el pecado mismo. He visto a esas personas, esos predicadores, los he visto cómo están hoy día y Dios me ha puesto delante de ellos. No dañes la obra del Señor, porque tarde o temprano Dios te va a dañar a ti. Y así ha sido, hermano. Hay mucha gente que ha dañado la obra del Señor con sus legalismos, como estos escribas y fariseos, que no han querido entender que el Dios que nosotros tenemos por encima de todos, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. ¿O no? Porque si usted no ha vivido esa misericordia, quiere decir que usted es santo, puro y perfecto. Y que nunca se ha equivocado. Por lo tanto, nunca ha necesitado la misericordia de Dios. Y quien diga eso es un mentiroso. Santo sea el Señor. Porque muchos piensan, hermanos míos, y lo escuchamos. ¿Ah? Y por eso digo que la primera palabra que busqué cuando salí de ahí, después de 5 años que me sacó el Señor, fue ¿qué es pecado? Y me demoré 6 meses, hermanos míos, buscando por toda la Biblia ¿qué es pecado? Porque había algo dentro de mí que me decía que eso era incorrecto. No sabía qué era porque no tenía conocimiento de la palabra, porque ahí no había conocimiento de la palabra. Ni en el líder y menos en los enseñadores. Por lo tanto, ellos hablan de su corazón y ellos hablan lo que no les gusta. Cuando venía alguien a la iglesia, hermano, con pantalones así, lo primero, ¡pum!, le pegaban el sablazo, se iban, no volvían más. Eso se llama legalismo, hermano. Santo es el nombre del Señor. Entonces, a mí me costó mucho servir al Señor cuando llegué. ¿Por qué? Porque tenía una contradicción. Tenía una contradicción. No me mostraron a Jesús, me mostraron las reglas, me mostraron las normas, me mostraron los mandamientos humanos, lo que al pastor le gustaba, porque el pastor pensaba que porque a las hermanas todas tenían el pelo largo, eran blancas, puras y santas. Porque usaban faldas largas, todas las hermanas eran puras, santas y perfectas. Sí, usaban falda aquí, pero afuera todos usan pantalones. ¿Ah? Se visten como cristianas aquí y afuera como mundanas. Entonces, ¿de qué sirve, iglesia? Entonces, ¿por qué? Porque tenían miedo a qué, ¿le tenían temor a Dios o le tenían temor al hombre? Y eso es lo que había, temor al hombre, porque era una verdadera dictadura. Mucha gente de ahí, hermano, se fue de la iglesia, porque la palabra hay que enseñarla, no imponerla. Oye, es que hay hombres que yo soy celoso. Entra alguien a la iglesia por primera vez. ¿Cómo llegó usted al Señor? ¿Te llegó cambiado, transformado? ¿No era una llaga podrida igual que todos los que llegamos a la casa del Señor? Así llegamos todos, llaga podrida de la cabeza hasta la planta de los pies. Y muchos piensan que porque hoy no están en adulterio, no cometen fornicación, creen que no es pecado. La palabra de Dios dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y de verdad, hermano mío, cuesta mucho hacer lo bueno. Más fácil hacer lo malo. Al que hace acepción de persona, dice la Escritura, le es pecado. O usted comparte con todo, le agradan todo. Si ni en la iglesia la gente a veces comparte con todo, hermano. ¿Cómo será en el barrio? ¿Cómo será en el trabajo? Esto no se puede hacer. Entonces, obviamente dice Samuel, hermano mío, como pecado de adivinación es la obstinación. Y como pecado de idolatría, la rebelión. Y la iglesia está llena de rebeldes, hermano. La iglesia está llena de gente contradictora. Haga esto, no, hacemos lo otro. Oiga, hermano, venga a la iglesia. No, no vengo. Vaya para allá, no voy para acá. La iglesia está llena de gente así. Entonces no se lo olvide nunca, que somos pecadores arrepentidos. Amén, iglesia. Porque esto nos va a quitar un poquito a nosotros y a todos aquellos que escuchen. Por eso, hermanos míos, los pastores muchas veces se enojan. Por eso los pastores a mí no me invitan a predicar a su iglesia. No me interesa. Si no es una iglesia de Cristo, no me interesa. Santo es el Señor, porque cuando uno va a ese lugar, el Espíritu Santo, hermano, que una de las acciones del Espíritu Santo es conocimiento. Llega a esa iglesia uno, el Espíritu Santo inmediatamente le dice cómo está la iglesia y le dice en qué dirección uno debe predicar.
Y cuando he salido, hermano, los hermanos cómo me abrazan. Oiga, necesitábamos una palabra así. Oiga, que aquí a nosotros así todo el tiempo, humanamente. No corrección de Dios, no disciplina del Señor, sino los hombres. Muchas iglesias se han acabado, muchas iglesias se han cerrado, porque no hay algo de arriba. Porque Dios, hermanos míos, cuando necesitamos un chicotazo, el Señor no lo va a dar. Pero cuando necesitamos un abrazo, el Señor también lo va a dar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros estamos muy arriba, el Señor nos va a bajar un poquito. Pero cuando estemos muy abajo, el Señor nos va a levantar también. Ese es el Señor que yo conozco. Ese es el que he conocido, con el que he andado estos 23 años. He visto su amor, he visto su misericordia, he visto su gracia. Desde el día en que Él me reconoció, me perdonó y me lavó de toda mis inmundicias. Yo he conocido un Dios de amor y misericordia. Por eso no puedo predicar a otro Dios, porque no conozco a un Dios de terror. No conozco un Dios malo. No conozco un Dios que anda cortando, hermano mío. No, esos son los hombres. Esos son los que dice la Escritura, dice los mutiladores del cuerpo. Santo es el nombre del Señor. Entonces, estos hombres, hermanos míos, como conocían al Señor, se acercaron a Él. Le era muy extraño, por eso cuando yo he predicado así, hermano, sabe que después que he terminado el mensaje, me he sentado, los pastores se han subido al púlpito a hablar todo lo contrario. No, que Dios, ¿cómo vamos a permitir? No entienden, ¿no? Esos pastores ya no están pastoreando, obviamente, porque no se han ido en contra de hombres, se han levantado en contra de Dios, porque están dañando y están destruyendo la iglesia del Señor. El legalismo, hermano mío, es tan fuerte dentro de la iglesia del Señor. Es tan fuerte, y antiguamente sobre todo era peor en las iglesias pentecostales, sobre todo en las iglesias pentecostales. Y aunque se enojen nuestro hermano, Dios les bendiga, y aunque se enojen, hermano, pero es una gran verdad. Por eso muchas iglesias hoy día, hermano, ¿por qué usted cree que hay iglesias como esta? ¿Por qué usted cree que hay tantas iglesias independientes, cansados del legalismo? Cansados, hermano mío, de ser obligados a hacer todas las cosas. Santo es el nombre del Señor. Les impone empezar la carga, que hay que orar 2 horas, que hay que ayunar 3 veces, que hay que hacer esto, que hay que diezmar, y todo es obligado. Entonces la gente, hermanos míos, cuando le imponen esas cargas pesadas, hermanos míos, ¿sabe lo que hace la gente? Se va. Porque Dios aquí, cuando nos llamó, Él conoce nuestras capacidades. Y cada cual aquí cumple la función que Dios le ha mandado a hacer. No la que yo quiero, sino la que el Señor le ha mandado a hacer a usted. Y cuando usted hace lo que Dios le ha mandado, usted está alegre, usted está feliz. Usted no tiene por qué andar con cara triste, con cara amargada. Si usted está haciendo lo que Dios le ha mandado, tiene que andar feliz, contento, porque aunque es difícil, nos gozamos en el Señor, porque es un privilegio servirle al Señor. Si estoy aquí no es porque sea capacitado, es porque Él nos capacita. Si he permanecido estos años es porque Él me ha sostenido. Aleluya, porque es su gracia bendita sobre nosotros. Pablo dijo, soy lo que soy, por la gracia de Dios. No, me cansé de escuchar a hombres, hermano, por eso hoy día no participo con la pastoral. Porque las pastorales se levanta una, se cae otra, pastores sin esposa, pastores sin congregación, y así está, hermano, es un desastre, es un desorden. Y ellos quieren ser los enseñadores del pueblo. Hermano, para enseñar hay que ser ordenado primero. Para enseñar hay que aprender primero. Para enseñar hay que vivir de acuerdo a lo que hablamos. Lo que no estoy haciendo, yo no lo puedo enseñar, lo tengo que aprender todavía. No lo sé todo. No lo hago bien, trato de hacerlo igual que cualquiera de los que está aquí. No puedo, hermano, ponerme en este lugar como si esto fuera un tribunal de juicio, sino un altar de gracia y de misericordia. Alabado sea el nombre del Señor, porque hemos gustado ese amor y esa misericordia. Pero los fariseos no eran así. Eran hombres legalistas que andaban preocupados de otras cosas. Fíjese la preocupación que ellas tenían. Por eso le hice este alcance en experiencia personal. Cuando llegué a la iglesia me pusieron terno, corbata, con pelo corto y apariencia, pues, hermano. Porque el hombre mira lo externo. Me trataron de cambiar externamente. Pero el Espíritu Santo de Dios a mí no me enseñaron lo que dice Pablo en Hechos capítulo 19. Dice Pablo iba a cierta ciudad. Su viaje misionero de una ciudad a otra y se encuentra con ciertos discípulos. Y lo primero, hermano, no se puso a hablar mal de la iglesia. Oye, ¿cómo está la iglesia? Oye, ¿cómo no? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Cuándo creíste? A mí nunca me predicaron eso. Siervo Gigi Ávila estuvo 2 años en una congregación. Y un día pasó un siervo de Dios por su casa y le habló del Espíritu Santo. Le dijo, ¿qué es eso? Dijo, pero como no sabe lo que es el Espíritu. No, dijo, nunca me han predicado. ¿Cuánto tiempo lleva la iglesia? 2 años. Y este hombre tomó la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es útil para instruir y también para corregir. Y comenzó a instruirlo, hermano, por la Escritura. Él dijo, esa misma noche yo me metí en oración, porque la palabra dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan?
Pero ahí tenemos un hombre que se preocupó, un hombre que dijo, ahora, y inmediatamente dijo, no me levanté hasta que a las 5 de la mañana yo fui bautizado en Espíritu Santo y fuego. Y mire el tremendo ministerio que tenía ese hombre. Si no hubiera sido bautizado en Espíritu Santo y fuego, nunca hubiera conocido la voluntad y el propósito de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque le estaban enseñando normas, le estaban enseñando reglas. Nunca, hermano, me predicaron que el Espíritu Santo es, como dice Hechos 1:8, es la capacitación de poder para todo cristiano y que todo cristiano debe recibirlo. Cuando Pedro predica, cuando nace la iglesia, la primera predicación que Pedro hace es esta. Arrepentidos y convertidos, le decía, y bautícese cada uno en el nombre del Señor y recibiréis el don. Más encima es un regalo, iglesia. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Oye, hay mucha gente en la iglesia que no ha recibido el Espíritu Santo, hermano. Han sentido el toque del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo se manifiesta aquí, todos lo sentimos, pero eso no significa que sea bautizado en Espíritu Santo y fuego. Aquel que es bautizado en Espíritu Santo y fuego, se le notan los frutos del Espíritu, que dice Gálatas 5, del 22 en adelante. Eso es cuando alguien ha recibido el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. No me enseñaron eso. Entonces me cambiaron la apariencia y eso es fácil ponerse un terno, una corbata. ¿Dónde dice la Biblia terno, corbata? No lo dice. Son normas, son reglas, no son malas, pero no deben estar primero que la palabra bendita del Señor. No deben estar y menos por encima de la palabra de Dios. A la iglesia, a la gente hay que ponerle en su corazón la palabra de Dios. Lo que Dios dice, la Biblia dice, el Señor dice, porque eso es lo que cambia tu vida, hermano. Eso es lo que ha transformado mi vida hasta el día de hoy. Cuando el Señor me sacó de ahí, entendí que me estaba muriendo, hermano, espiritualmente. Y empecé a ir a las canchas. Ya no quería ir a la iglesia, porque no había nada nuevo. La rutina, el monólogo que se hace en la iglesia. Todo el tiempo lo mismo. Santo es el que vive. Y la palabra de Dios dice que hay que andar en novedad de vida, iglesia. Si no, eso es rutina, y la rutina mata. La rutina destruye. Cuando el matrimonio entra en la rutina, se acaba todo lo lindo que hay. La iglesia entra en la rutina, se acaba todo lo lindo que hay. Bendito sea el que vive para siempre. Y oré al Señor un año y el Señor me sacó y me llevó a otra iglesia. Él me llevó, no es que yo me haya revelado, ni no, yo salí por la puerta y hablé con el pastor y le dije, tengo un llamado de Dios, no sé a qué, pero voy hacia allá, no sé a dónde. Y salí con mucho miedo y temor, hermano. Hoy que cuando salí el pastor me maldijo, pues, hermano, pensé que iba a cruzar la calle, me iba a atropellar un bus, que me iba a dar un paro cardíaco, que iba a caer un rayo, no sé, hermano, venía muy asustado, porque me enseñaron un Dios del terror. Me enseñaron a un Dios legalista. Y eso no es Dios, esos son los hombres. Alabado sea el que vive para siempre. Y fíjese, hermanos míos, que fui donde había un maestro de la palabra. Hermanos míos, qué maravilla, qué delicia. Es como dice el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Porque eso es la palabra. Y eso es lo que me ha sostenido hasta el día de hoy. La palabra, no las normas, no el usar corbata, no el usar terno, no lucharme los zapatos, eso no me ha sostenido. Me ha sostenido la palabra de Dios, el alimento sólido. La palabra de Dios que fortalece, dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra. La palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Alabanza a su nombre para siempre, aleluya. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos míos, ahí me sacaron toda la religión que había, porque yo batallaba contra esas cosas, contra la costumbre, la monotonía. Y muchas cosas yo cuestionaba a los predicadores, hermano, porque habían enseñado otra cosa. Allá, hermanos míos, las mujeres que se cortaban el pelo, todas se iban al infierno. Cuando el Señor me trajo a este lugar, la hermana que usaba el pelo más corto era la mejor hermana que había en esa iglesia. Era la hermana más tierna y amorosa que había en la iglesia. Hasta el día de hoy, así Dios me enseñó a mí. Yo aprendí en el proceso. Aleluya. Porque el pastorado es un llamado, iglesia, no para ir a hacerse pastor en un instituto. Es un llamado de Dios y para eso Dios nos prepara. Dios nos hace vivir y pasar por ahí para que podamos entender hoy lo que hay en la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Están aquí o no? Gloria al Señor. Esté atento escuchando la palabra del Señor, porque esto le va a servir muchísimo a su vida, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es terrible cuando imponen cargas. Es terrible cuando ponen más carga de la que nosotros podemos llevar. Santos del Señor. Entonces fíjese, hermanos míos, que ahí aprendí y ahí fui direccionado. Mire, cuando recién llegué, hermano, la primera semana le dije al pastor que estaba ahí, le dije, pastor, yo tengo un llamado. Y le conté cómo funcionaba mi vida en el Señor, cómo me usaba el Señor a mí, y no entendía nada. Y él me dijo, esto es, y tomó, hermano, un estudio, y me instruyó, igual que siervo de Dios y me instruyó con la palabra. Desde ese día descansé.
Porque en la otra iglesia, hermano, me censuraron. Hermano, ¿qué no me dijeron, hermano? Santos al Señor. ¿Por qué? Porque no había visión, porque no había claridad. Pero cuando hay hombres que Dios pone en el camino para la formación, el hombre de Dios tiene claridad, tiene visión. Ahí entendí el llamado que tenía y de ahí no tuve ninguna duda. Porque la palabra de Dios no coloca duda, saca las dudas. La palabra de Dios no da inseguridad, da seguridad. La palabra de Dios no, hermano mío, no nos confunde, nos aclara las cosas. Eso es la palabra de Dios. A eso se refiere Salmo 119, 105, donde dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Santo es el Señor. Eso es la palabra, trae claridad, amplía nuestro sentido y entendemos las cosas espirituales. Entonces, hermano mío, fíjese que estos hombres, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? Fíjese que les quiero hablar primero de esto. El corazón es el motor del cuerpo humano, pero también es el centro de nuestras emociones y pensamientos. En la Biblia, el corazón se refiere a nuestra esencia y personalidad. Debemos cuidar nuestro corazón, ya que es la fuente de nuestras palabras y acciones. Si nuestro corazón está corrompido, nuestras decisiones y actitudes también estarán corrompidas. Por lo tanto, de ahí lo vamos a ver más abajo, no me quiero adelantar. Pero fíjese, hermano mío, que cuando ellos le hablaron acerca de por qué vuestros discípulos no se lavan las manos cuando comen, no era solo cuestión de higiene. Esto estaba enseñado en la ley. Tenían que lavarse las manos antes de comer. Eso era, por eso le digo, eso era la ley. Era una enseñanza rígida que así debía ser. Pero era por motivos de higiene. No era porque si alguien no come pan, no es hijo de Dios, es mal cristiano, qué sé yo. Bueno, esos fueron los extremos. Y ese es el extremo, hermano. Eso es el legalismo. Es un extremo malo. Y el otro extremo es el extremo del liberalismo. Y Dios me tuvo en dos iglesias así. Una es el extremo del legalismo, donde todo es pecado. Y la otra el extremo del liberalismo, que también es malo. Y ambos extremos son malos. ¿Para qué? Para que uno se mantenga en el centro, en el equilibrio. Alabado sea el Señor. Entonces, la tradición judía desarrollada sobre esta práctica, según la tradición de los ancianos, decía que cualquier persona que no se lavara las manos antes de comer era considerada inmunda. Entonces, esta no lo hicieron basado en la ley, sino que era una costumbre. Los judíos, hermanos, tenían la tradición, ustedes se van a encontrar varias veces en el Nuevo Testamento, dice, con las tradiciones de los ancianos. Y tradición, la palabra griega es tanto tradición como costumbre. Son costumbres. No todas las costumbres son malas, no todas las tradiciones son malas. Ellos tenían un librito que se llama Talmud, y en ese libro contenía todas las tradiciones de los ancianos. Y el error que tenían ellos, el problema que cometían, como le digo, que están cometiendo muchos líderes hoy día, muchos enseñadores, que tenían las tradiciones o las costumbres a la par de la palabra e incluso por encima de la palabra. Por eso que el Señor siempre los corrigió, por eso que el Señor siempre los confrontó, porque ellos vinieron a acusar al Señor. Ellos no vinieron humildemente. Ellos no vinieron a hacer una pregunta por ignorancia. Ellos eran los intérpretes de la ley. Ellos eran maestros de la ley. Ellos conocían muy bien este asunto. Entonces, ¿por qué ustedes, sus discípulos, no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Por qué quebrantan, la tradición de los ancianos? Y la palabra quebrantar significa violar una ley. Jesús el Señor, mire cómo le responde. Ese es el diálogo que estamos nosotros viendo. Por eso digo, es explicación y aplicación. Y explicación a nuestros días, al legalismo que tenemos hoy. Respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis o violáis la ley de Dios, el mandamiento de Dios, por vuestra tradición? El Señor es el que está poniendo la palabra por encima. La norma versus las palabras. Por eso le digo hoy día, es importante, hermanos, ponerse corbata. Porque antiguamente en la iglesia donde se congregaba mi madre, en la puerta de la iglesia había un cartel, había un letrero, hermano, que decía, así deben venir las hermanas y así deben venir los hermanos. No podía entrar una persona, sino un hombre, si no se ponía terno y corbata. No podía entrar una hermana si no usaba falda. Esos, hermanos, son legalismo, para que usted vaya viendo, santos al Señor. Por eso, hermanos míos, muchos líderes no les gusta esto, que no les gusta, ojalá la mayoría escuchara, santos al Señor. Pero esta cosa, hermanos míos, es problema de los líderes, porque estos hombres eran líderes, eran enseñadores, pero estaban enseñando mal. Es necesario, entonces,
mostrarles las palabras del Señor, aleluya, que el corazón del Señor es el evangelismo, el corazón del Señor es ganar las almas. Ya estando en la iglesia, hay que alimentar la iglesia, hay que ponerles la palabra, hay que ponerles el señorío de Cristo en el corazón. Entonces usted cuando aprenda lo que dice su Señor, no el legalismo y no las reglas, no las normas, sino nosotros tenemos que ir a predicar la palabra bendita del Señor. Y la palabra del Señor cambia, transforma, liberta, fortalece, sana, restaura. Aleluya, gloria a su nombre. Cuando usted predica la palabra de Dios, entonces hay poder de Dios respaldándole. Porque hay mucha gente que predica lo que no le gusta. Lo que a usted no le gusta, resérveselo. Porque a mí hay muchas cosas de ustedes que no me gustan. Y seguro de ustedes que no les gustan. Pero eso no es importante. Porque hay gente que se sube al púlpito a predicar eso. Y hiere y ofende. He visto iglesias vacías, hermano. He estado en iglesias que han estado llenas y quedan vacías por los legalismos. Santo es el Señor, porque no les muestran a Cristo. Aleluya. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos, seguidores de Cristo, no seguidores de un grupo de normas y reglas y preceptos humanos, sino seguidores de Cristo. Y él añadió en el 20, Mateo 28, versículo 18 al 20. Y el 20 dice, enseñándoles, cuando ya sean discípulos, primero es creyente, cuando venimos aquí hay que hacerlos discípulos. Dijo el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Las cosas que el Señor mandó. No lo que yo quiero, sino lo que el Señor mandó. Porque su Señor y mi Señor se llama Jesucristo. Amén. Porque ¿quién le llamó a usted? El Señor, ¿verdad? Amén. A mí también me llamó el Señor. Y no quiero que ningún hombre me venga a decir que haga lo que él quiere. No, hermano, ¿sabe por qué? Porque dice la palabra de Pedro lo enseña, dice, no como teniendo, y esto le habla a los líderes, a los pastores, que muchos que hoy día se enseñorean. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y hoy día hay muchos pastores y líderes que se enseñorean del rebaño. Piensan que son los dueños. Santo es el Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Entonces dice, porque Dios mandó, y aquí está el Señor con la palabra, diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y veamos el libro de Éxodo, hermano mío, porque cuando alguien, hermano, quiere corregir, la palabra dice que es útil para corregir. Por lo tanto, cuando el Señor les está hablando a ellos les mostraron la tradición, la costumbre, que no era importante. El Señor les mostró la palabra, que sí es importante. Y ellos cumplían muy bien la costumbre, pero estaban pasando por alto la palabra. No sea que nosotros también seamos pillados así, ¿eh? Primero las normas, las reglas, preocupados de lo externo, creer que porque yo tengo un terno y una corbata, hermano mío, quiere decir que yo soy santo, puro y perfecto. Eso es un grave error. Eso es un grave error. Esto no significa nada más que ornato. No significa nada más que ornato. No me da santidad. Santo es el Señor. La santidad, hermano mío, está en la forma de vivir. En eso se nota la santidad. En eso se nota si la palabra de Dios ha hecho obra en nuestras vidas, cómo vivimos, si hay un cambio, si ya no somos lo que éramos antes. Entonces se nota el cambio de Dios en nuestras vidas, pero no en apariencia, porque yo no ando de terno y corbata todo el día. Santo es el que vive. Entonces, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, Éxodo 20, 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Santo es el Señor. Y honrar, hermano, significa respetar. Eso quiere decir que en la ley estaba enseñado que los hijos debían ayudar a los padres económicamente. Si estaban ancianos, debían cuidarlos. Ese era el mandamiento. Ese era el mandamiento de Dios. Eso era importante. Pero aquí decía, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, él, en vez de ayudar a los padres, él decía, voy a dar una ofrenda, pero no voy a ayudar a mi madre. Entonces, como yo ofrendo para Dios, no te voy a ayudar a ti. Entonces, ellos estaban invalidando el mandamiento de Dios por las costumbres. Por eso el Señor se molesta, por eso el Señor los corrige. Entonces, mire lo que dice y sigue en el 7. Hipócritas. Y aquí el Señor ya se pone más severo. Aquí el Señor se pone más serio. Hipócritas, les dice. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso está en Isaías, capítulo 29, versículo 13.
Hoy día, hermanos míos, tenemos la iglesia llena en muchos círculos de hombres que enseñan mandamientos, y está escrito que enseñarían hoy también como mandamientos de Dios, doctrina humana. ¿Qué significa doctrina? Enseñanzas, teología. Entonces hoy día la iglesia, hermano mío, alguien que no ha sido llamado por Dios, alguien que no ha sido puesto por Dios, está primero preocupado de la apariencia. Como le digo, yo lo viví, así que lo entiendo muy bien la palabra. En esa congregación el pastor, porque todas las hermanas tenían el pelo largo. Cuando venían, hermanos míos, la gente le decía, ¡ay, cómo lo hace! Y él se sentía como orgulloso, pues, hermano, como que una mujer, porque tenía el pelo largo, era una buena cristiana. A mí me mostró otras cosas el Señor, yo tuve que predicar otras cosas. Uno como pastor no conoce la realidad de todo, porque era mucha gente, pero cuando uno conoce la realidad de la iglesia, conoce, hermanos míos, que la apariencia no tiene nada que ver, no tiene nada que decir. Por eso más abajo vamos a llegar a la segunda parte, que es la parte del corazón. Dios no se preocupa de la apariencia. La gente está más preocupada, como le digo, en la antigüedad era así, el legalismo era más extremo. Esas congregaciones, hermanos míos, eran las que predominaban. ¿Por qué han habido muchas congregaciones hoy día? ¿Por qué estoy yo acá? Santo es el Señor. ¿Por qué no estoy en esa iglesia? Santo es el Señor. Porque los legalismos, las doctrinas humanas, cuando usted ha conocido al Señor, contrastan con la palabra de Dios. Y cuando Dios ha llamado a alguien, lo llama a predicar su palabra. Entonces hay contradicciones, entonces hay discusiones. Cuando hay hombres que predican reglas, normas y que las ponen por encima de la palabra del Señor, uno va a hacer lo mismo que hizo el Señor. Les va a decir, ¿por qué primero pone las normas, las reglas por encima de la palabra del Señor? Si primero para nosotros está la palabra bendita del Señor. Eso es lo que venimos a oír a la iglesia, ¿verdad? A eso es lo que venimos a su casa. A eso vengo yo, por lo menos. Yo no vengo a escuchar lo que le gusta o no le gusta al predicador. A mí me interesa lo que a Dios no le agrada, lo que a Dios no le gusta. Aleluya, gloria sea su nombre. Entonces, por eso el Señor, hermanos míos, les dijo a ellos una palabra bien dura y fuerte. En vano están sirviendo, en vano lo están haciendo, porque están enseñando como doctrinas, mandamientos humanos, y no lo que enseña la palabra bendita del Señor. Ahora, mire, vuelve el Señor y dice, y llamando así, o sea, las llamó cerca de él, y le dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Recuerdo yo trabajé en el campo. Y cuando trabajaba en el campo tomaba una lechuga y me la comía ahí mismo. Con las manos todas sucias. La lechuga ni siquiera la lavaba. Una zanahoria, una limpiada y me la comía. Y nunca me enfermé. Hoy día de repente estoy trabajando y no estoy haciendo algo, no tengo tiempo de lavarme las manos. Hermano, no es importante eso. ¿Me entienden? Esto es solo una de las pequeñas enseñanzas donde el Señor los corrige a ellos. Y los amonesta porque ponían primero las normas, las reglas, por encima de la palabra del Señor. Entonces, si alguien va a corregir a alguien, tiene que ser por la palabra. No es porque a mí no me gusta, o todos tienen que andar como yo. Oiga, hubo una congregación que duró, hermanos, muy poquito. El pastor exigía que todos los hermanos usaran bigote, igual que él. Y un día a uno se le ocurrió afeitarse. Y se le acercó otro y dijo, ¿y qué pasó con los parachoques del Señor? Oiga, esto, hermano, es una payasada. Esto es una burla, esto es una risa. Y es así, da risa, pero a la vez también da ira. Pero así hay congregaciones que duran la nada misma. ¿Por qué? Porque hay hombres que de repente creen que Dios los ha llamado y se dan de enseñadores y lo único que hacen es daño. Vaya usted a restaurar a esas personas ahora. Cuando llego, hermano, antiguamente no era así. Uno llegaba más fácilmente, gané muchas familias visitando los hogares, porque el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. No solamente cuando uno va a la calle va a predicar. El Señor dijo, hagan discípulos. Entonces, para ser discípulos no puede ir a la calle, uno tira la semilla, ¿no? Pero no se puede tirar la semilla sin cuidarla. Uno tiene que regarla, tiene que sacarle la maleza para poder cosechar fruto. Entonces, hacer discípulo e ir a los hogares, la gente tiene preguntas que hacerle y a veces estaba un mes, 2 meses visitando a esa familia. Y así, hermanos míos, fui en medio para que muchos llegaran a Cristo. Eso es hacer discípulo. Santo es el Señor. Pero hoy día, hermanos míos, ya la gente cierra sus puertas al Evangelio. Ya la gente hoy día está tan dañada porque la mayoría de la gente tiene una pasada por la iglesia. Escuché de alguien un día que llegué a una casa, hermanos míos, donde el pastor los cacheteaba, hermanos. Y así, hermanos míos, les imponía normas, reglas, cosas. Gloria sea el santo nombre del Señor. Entonces, hermanos míos, muchos hermanos a veces miran como extrañado estas cosas. Porque muchos hermanos están aquí en la iglesia, ¿no?
Uno tiene que visitar muchos lugares, conversa con mucha gente, hermano, y qué dolor, qué aflicción es poder escuchar este tipo de cosas, de que la gente está preocupada. Hay simplemente pastores que exigen que la hermana usen falda. Si no usan falda es como que no pueden venir. Y le dan tan duro, hermano, que las hermanas se tienen que ir. No pueden permanecer ahí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mire, hermano, si no han escuchado a este siervo Abraham Pérez, les recomiendo que lo escuchen. Él predica sin corbata y con camisa afuera. ¿Qué hacen los legalistas? Los legalistas le van a mirar la apariencia. ¿Qué va a ver? ¿Qué va a hacer alguien espiritual? Alguien que busque algo de Dios. Va a mirar lo que él enseña, lo que porta, lo que viene de arriba, lo que trae de Dios. Así que si no lo han escuchado, les recomiendo que escuchen las enseñanzas de él, cómo Dios lo trató. Un hombre que es abogado, por lo tanto es un hombre que sabe de formalidad, sabe de andar bien vestido, pero eso no es importante. A Dios no le interesa eso, hermano. ¿Sabe qué le interesa eso? A los legalistas. A ellos les interesa mucho, porque lo único que hacen en la iglesia es predicar de eso, de eso, de eso. Hay mucha gente, preocúpese usted, hermanos míos, hay doctrinas fundamentales. ¿Cuántos de aquí tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos de aquí son bautizados en el Espíritu Santo y fuego? ¿Cuántos de aquí están calzados con el apresto del Evangelio de la Paz? ¿Cuántos de aquí tienen, hermanos míos, están vestidos para la batalla? ¿Cuántos de aquí están inscritos en el libro de la vida? Eso es importante, iglesia. Eso es palabra de Dios, eso es doctrina. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero no que una persona se ponga o no se ponga corbata. Eso no es importante. Este hombre de Dios, cómo Dios trató y cómo Dios lo usa, hermano. Anda por el mundo entero hoy día predicando la palabra bendita del Señor. Y cómo Dios lo usa. Cómo el Espíritu Santo se mueve ahí. Santo es el que vive para siempre. Entonces, ¿por qué? Porque los legalistas miran solo la apariencia. Mire, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, el Señor le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, todo aquel que no ha llamado al Señor va a salir. Así es la iglesia también. A eso se refirió con estos hombres. No eran parte plantío del huerto de Jehová. ¿Cuántos son plantíos del huerto de Jehová aquí? Amén. Santo es el nombre del Señor. Uno tiene que ser, hermano, tener claro que el Señor lo llamó a uno. Cuando el Señor lo llamó a uno, uno permanece y permanece en las enseñanzas del Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, acepta la doctrina. El Señor Jesús dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios son. Amén, iglesia. Amén. Gloria al Señor. Diga un amén, para saber que está aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Confirme con un amén, para que no se vaya relajando y se quede dormido ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Porque una de las cosas más importantes, hermano, he estado en la mayoría de las congregaciones, 2 horas de alabanza, 2 horas de congregación, 15 minutos de predicación, media hora de palabra. Esto es lo que lo sustenta a usted, amén. La palabra. Esto es lo que me sustenta a mí, la palabra bendita del Señor. Y muchas veces prefirió ni siquiera cantar, pero alimentar a la iglesia con la palabra bendita del Señor. Alabado sea su nombre. Porque esto es lo que me ha sostenido a mí, y esto es lo que le ha sostenido y le va a sostener a usted. La palabra bendita del Señor. Entonces, después dice el Señor algo más fuerte todavía. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y así lo vemos también hoy día. Líderes ciegos que están llevando a la gente, hermano mío, no saben hacia dónde van. Por eso se pierden, se extravían y se caen. Y ahora el Señor viene y Pedro le hace la pregunta. Pedro le dijo, explícanos esta palabra. Jesús les dijo, también vosotros son aún sin entendimiento. ¿No entendéis que lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. O sea, se da cuenta, hermanos míos, que las enseñanzas del Señor no son superficiales. Las enseñanzas del Señor son profundas. ¿Sabe por qué? Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, si no me equivoco, 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el versículo 10 dice, yo Jehová, que escudriño y conoce el corazón. Porque aquí nosotros podemos vernos nuestra apariencia. Y yo podría venir con un traje muy carísimo, muy costoso, muy lindo.
Pero eso es apariencia. Pero Dios conoce el corazón. Ahora la importancia para nosotros los que estamos aquí, ¿cómo está nuestro corazón? ¿De qué estamos preocupados? ¿Estamos preocupados de lo interno o estamos preocupados de lo externo? Santo es el nombre del Señor. Recuerde que el corazón es el motor que mueve, hermanos míos, nuestro cuerpo. Ahí están nuestras emociones. Porque he visto, como le digo, gente que usa terno en la iglesia, pero caramba que son egoístas. Y yo no voy a leer, hermanos míos, la cantidad de cosas, hermanos míos, por las cuales se contamina el hombre. Dentro de ella está el egoísmo. He visto mucha gente que tiene buena situación en la iglesia y son egoístas. He visto mucha gente en la iglesia que está en la iglesia y están viviendo de mala forma, de mala manera. En su corazón hay maldad, hay mentira, engaño. Viven hablando mal de todos los demás. ¿De qué les sirve, hermano? ¿De qué les sirve la apariencia? Entonces, ahora, hermanos míos, que el Señor me los bendiga, póngase en pie. Esta es la parte cuando más rápido actúa, hermano, cuando más no feo. Santo es el nombre del Señor. Siempre les recuerdo, hermano, cuando venga a la iglesia, ore una media hora que sea. ¿Ya? Ore una media hora para que pueda vencer la carne. Porque ese peso se nota aquí, por hermano. Se nota cuando se relajan los hermanos y te quedan ahí. No apague la tele y véngase para acá. Ore media horita por lo menos. Y pídale al Señor que el Espíritu Santo esté usted para que esté activo aquí. Amén. Aleluya. Para que esté atento a la palabra bendita del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Y sea los hermanos maduros tienen que saber esto ya. Porque esto pesa aquí y aquí se siente, por hermano. Cuando los hermanos se empiezan a relajar. Y lo único que quieren es que el pastor termine la predicación para poder irse a la casa. ¿Qué? ¿A verterlo otra vez? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos míos, preocúpese usted cómo está su corazón hoy en día. Porque eso es lo que Dios mide. Nuestro corazón. Él lo sabe. Santo es el nombre del Señor. La palabra del Señor dice que la palabra del Señor more en abundancia en nosotros. Cuando la palabra del Señor mora en abundancia en nuestros corazones, hermanos, va saliendo la maldad, va saliendo el egoísmo, va saliendo la mentira, va saliendo el engaño, va saliendo, hermanos míos, todas las cosas que están en nuestro corazón. Y nosotros no podemos decir aquí, no, yo soy buen cristiano, no es así, hermano, porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón, ¿cuántas veces nos ha traicionado? ¿Cuántas veces hemos sido engañados? Sentimos una cosa, decimos una cosa, pero hacemos otra. Entonces, no ande preocupado usted de la apariencia de las personas. La palabra del Señor dice, ven tal como estás, aleluya, porque así llegué yo, no sé cómo llegó usted, pero yo llegué todo hediondo, todo cochino, y nunca se me ha olvidado, y nunca se me debe olvidar, y el Señor nunca me dijo, anda a bañarte, te ponerte terno y después te tiendo. El Señor me atendió inmediatamente con amor y con misericordia. Amén. Amén. Y el Señor a usted lo va a atender así, igual, cada vez que usted venga. El Señor lo ama con corbata o sin corbata, lo ama igual, iglesia. Santo es el Señor. ¿Sabe lo que Dios mira? Un corazón honesto, un corazón sincero. De personas que no buscan, hermano mío, agradar a los hombres. De personas que no son igual que estos fariseos legalistas, que andan preocupados de la apariencia. Que como yo uso terno, todos los demás, sino como que no están a mi parecer, a mi altura. No se preocupe de esas cosas. Porque eso es apariencia solamente. El Señor se preocupa de lo interno. Se preocupa de su corazón. Entonces que su corazón se llene de amor, se llene de misericordia, se llene de bondad. Oh, gloria sea su nombre. Eso es lo más importante. Y eso es lo que hace un cristiano. Eso es lo que hace a un cristiano. No la apariencia, no la ropa, no tanto conocimiento, sino más práctica de la palabra del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre bendito y santo de mi Señor y Salvador Jesucristo, voy ante tu presencia, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Para darte gracias, Padre, porque esta palabra, Dios mío, no nos hace saltar, Señor. Esta es todo lo contrario, Señor. Estas son las instrucciones tuyas, las enseñanzas que desarman nuestra lógica, Dios. Que van directamente a nuestro espíritu, Dios. Que nos forman y nos sacan toda la religión que tenemos. Todas nuestras creencias humanas, nuestras doctrinas humanas, toda la religión que se está enseñando y que se ha enseñado hoy día, Dios mío. El creer que somos mejores que otros. Por la apariencia tal vez, por la forma de ser. Señor, lo importante es que nosotros seamos puros, moral y espiritualmente. Eso es lo que tú te encargas. Eso es lo que tú ves, Señor. Eso es lo que te importa de nuestras vidas. Y no, Señor mío, la apariencia de las personas. Porque tu palabra dice, ven tal como estás, Señor. Y no hay cosa más maravillosa, Señor, recordar el día cuando llegamos a ti. Que éramos una llaga podrida, Señor, de la cabeza hasta los pies. Aleluya. Y tú, Señor, con los años, Dios mío, con amor, con sabiduría, con paciencia, con tu palabra, Señor, has ido tratando con nosotros, Señor. Has ido sacando, lo primero que hiciste por nosotros fue sanarnos internamente, Señor. Porque eso es lo que tú ves cuando alguien viene a la iglesia.
No lo ves si viene bien vestido, porque a ti no te preocupa eso. Solo preocupa a los hombres naturales, que ven, Señor, naturalmente, que ven con sus ojos, y no ven con los ojos tuyos, que sienten con su corazón lleno de maldad, mentira, lleno de engaño, pero no ven con el corazón tuyo, que es amor, Señor. Porque cuando alguien viene a la iglesia, Señor, de eso te preocupas tú. Tú conoces el corazón, Señor, y sabes cuando alguien viene herido, cuando alguien viene dañado, cuando hay una vida, Señor, que está completamente destruida. Con amor y sabiduría tú te encargas de construir nuevamente, Señor, y eso es a través de tu palabra, Dios. No es a través de normas, no es a través de reglas, no es a través de enojos, molestias personales, sino es lo que viene de arriba, lo que sana, Señor, a la iglesia. Eso es lo que ha sanado nuestras vidas, eso es lo que me ha sanado a mí. Por eso no puedo predicar otra cosa que no sea de tu amor, que no sea de tu misericordia, que no sea de tu bondad, que no sea de Dios mío, que sea una palabra predicada bajo la guía y el poder de tu Espíritu Santo. Una palabra que sane, una palabra que restaure, una palabra, Dios mío, que aquel que viene, Padre, aleluya, dañado, Señor, tú lo toques con tu Espíritu Santo y sanes ese corazón, Dios, como lo has hecho hasta el día de hoy, Padre. Ayúdanos, Señor, a conocerte verdaderamente, Señor. ¿Cuántos que hoy no te han conocido? Porque el que no ama no te ha conocido, porque tú eres amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser, Dios mío, como estos fariseos, Dios. Ayúdanos a ser, Señor, personas, Dios mío, que si hemos dicho que te hemos conocido, en nosotros se vea ese amor, Dios. Que cuando alguien entre, Señor, no lo miremos con un ojo juicioso, sino, Dios mío, con ojos de amor. Así como nos miraste tú cuando llegamos, Dios, llaga podrida de la cabeza hasta la planta de los pies. Oh, gloria a su nombre. Porque tú no miras apariencia, Señor, eso no te importa a ti. Tú miras el corazón, tú miras el proceder, tú miras las acciones, tú miras las actitudes. Y todo eso, Señor, proviene del corazón. Y solo tú conoces, Señor, cómo es nuestro corazón y cómo está hoy día, Padre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, Dios. Y si nuestro corazón está corrompido, Dios mío, por mentira, por engaño, está corrompido, Dios mío, con falsas prácticas, Dios mío, falsas doctrinas humanas, Dios mío, así vamos a actuar, Dios mío. Así vamos a actuar, Padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza de tu palabra, Dios mío. Te quiero pedir, Dios mío, que ojalá todos la hayan entendido, Señor, porque hoy tú no nos hablas por parábola a nosotros. Tú nos hablas claro y nos confrontas, Dios mío, porque tú conoces donde hay legalismo, Dios. Tú conoces donde hay un corazón, Dios mío, que está lleno de engaño, de mentira y de maldad, pero hacia los demás quiere parecer recto, Señor, quiere parecer correcto. Aleluya. Bendito sea su nombre. Si tu amor es para todos igual, Dios. Tú diste tu vida, Señor, en la cruz, por toda la humanidad, Señor, por amor a toda la humanidad. No solo por los que estamos aquí, Dios mío, porque allá estábamos también, estábamos perdidos, Señor. Estábamos dañados, estábamos destruidos, Señor. Y el día que tú te presentaste a nosotros, nos enseñaste lo que verdaderamente era el amor. Ahora, Señor, somos la iglesia. Ayúdanos a nosotros a demostrar ese amor, Señor, a aquellos que, no solo a aquellos que vienen a tu casa, donde vivimos, Dios mío, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en el trabajo. Siempre vamos a encontrar gente que tiene necesidad de ti, Dios mío. Ayúdanos a predicar del mismo Señor que nos atendió a nosotros, que nos recibió a nosotros cuando llegamos, que tuvo misericordia de nosotros, que no miró nuestra condición. Oh, gloria a su nombre, sino que miraste en nuestro corazón, Señor, que había necesidad, que había dolor, que había aflicción, y hoy nos has restaurado, Señor. Oh, gloria a su nombre. Ayúdanos a no olvidarnos de donde tú nos sacaste, de donde tú nos llamaste, Señor. Que nunca se nos olvide, Dios mío, para mirar siempre a los demás con amor y con misericordia, así como tú nos miraste a nosotros. Muchas gracias, Señor. Bendice, Señor, tu palabra en nuestras vidas, para poder, Dios mío, nosotros también ser más que oidores, más que habladores, hacedores de tu palabra. Te lo pido por misericordia, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a adorar su nombre.